porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Un afectuoso saludo a todos los televidentes del canal Teleantioquia. En nombre de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, damos la cordial bienvenida a nuestro programa institucional Encuentro. Hoy nos encontramos en el stand 410 de la revista Educación y Cultura, en la Feria Internacional del Libro, que tendrá lugar hasta el 2 de mayo en las instalaciones de Corferias. Sin duda, FECODE hace presencia en este importante evento. Les invitamos a que nos visiten. Soy María del Carmen Salazar y a continuación un avance de nuestro encuentro de hoy. En el marco de la conmemoración del Día del Idioma, hacemos un reconocimiento a las 70 lenguas que hay en Colombia. Comité Ejecutivo de FECODE continúa unificando esfuerzos y estrategias para contribuir al bienestar de los docentes en el tema de vivienda. Hoy los países hispanoparlantes conmemoran el Día del Idioma. Sin embargo, en Colombia, además del castellano, existen 69 lenguas maternas. Por ello, esta fecha es una oportunidad para resaltar y valorar la importancia que ellas tienen como parte de la diversidad étnica y cultural de la nación. Cada 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español, esto en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, mayor exponente de la letra castellana. Sin embargo, a pesar de que Colombia, como consecuencia de la colonización española, adoptó como idioma oficial el castellano, es fundamental reconocer en este importante día las otras 69 lenguas maternas existentes en el país. Entre estas, 65 lenguas indígenas propias de 87 pueblos, 2 criollas, el palenquero hablado en San Basilio Bolívar y el creole hablado en las islas de San Andrés y Providencia, la lengua romaní hablada por el pueblo rono gitano y el lenguaje de señas cuyos inicios se remontan a 1920. Por reconocimiento constitucional, Colombia es un país plurilingüe y multicultural. En Colombia, por supuesto, la lengua oficial pues es el español, que es hablada por más del 90% de la población, pero cohabitan lenguas que son también lenguas maternas para muchas comunidades. De manera que si se trata de celebrar las lenguas, pues tendríamos que hacer alusión a esa diversidad también que nos caracteriza, que nos hace una nación privilegiada por tener esta riqueza, este patrimonio cultural. Si bien el Día Nacional de las Lenguas Nativas y el Día Internacional de la Lengua Materna se celebran el 21 de febrero, es fundamental en esta fecha destacar la importancia que en una nación como Colombia, catalogada como plurilingüe y multicultural, tienen las diferentes lenguas que existen, pues ellas hacen parte de la historia del país y de la diversidad cultural de los pueblos étnicos, considerándose que la lengua materna es la primera que se aprende y una lengua nativa las que actualmente son habladas por los grupos étnicos del país. Hay culturas, hay memorias, hay poblaciones que es muy importante preservarlos. Si somos diversos no solo lingüísticamente, somos diversos en nuestro pensamiento, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en nuestros legados. Y es muy importante que sigamos preservando esas lenguas porque eso va a permitir que esas tradiciones, que ese legado, que ese patrimonio inmaterial de estos pueblos que hablan esas lenguas nativas, pues puedan preservar y transmitir ese saber a otras generaciones. Además de que la lengua es un elemento de comunicación, esta también funge como un legado cultural para las naciones. En este sentido, es significativo que las lenguas perduren, ya que cuando éstas se pierden, se apaga un mundo de sabiduría. Por eso es función del Estado no solo mantenerlas reconocidas y vigentes dentro de la Constitución, sino también socializarlas, ayudar a transmitirlas con la importancia que éstas merecen y trabajar en el estudio constante de estas
alternativas para apoyar su fortalecimiento y evolución. Finalmente, en el Día del Idioma, la invitación es a permearse y disfrutar de la diversidad lingüística que hay en Colombia. Y en el marco del reconocimiento a las lenguas nativas que hay en el país, se hace imperativo reivindicar la importancia que tienen las 65 lenguas indígenas y las 2 criollas, pues ellas son el pilar para salvaguardar la cultura y supervivencia de los pueblos que las hablan. Yo me voy pa' Palenque, yo me voy pa' Palenque. Agüe, fecha y lengua, di toma lengua, di maparaje, di magende, aten un toque se llama lengua ripalén, lengua suto, di Colombia. Yo me voy, yo me voy. Las 69 lenguas nativas existentes en Colombia se constituyen en un patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos que las hablan, al tiempo que son denominadas como un legado de sabiduría para la historia del país, lo que demanda su constante protección y fortalecimiento. Por eso, en el marco del Día del Idioma es fundamental reivindicar su importancia, pues la pluralidad y variedad de lenguas es una expresión de la diversidad cultural y étnica de la nación. Para el nariñense, el legado quechua está constantemente usado en la cotidianidad. ¿Por qué es importante conservarlo? Porque, vuelvo e insisto, en la lengua radica el hábitat del ser humano. Ahí está la cultura, está la tradición. Por esta lengua nosotros accedemos al conocimiento ancestral, por esta lengua nosotros accedemos a los valores del pueblo guayú, a las tradiciones y eso pues enriquece nuestro país. La lengua palenquera aporta varios léxicos condensados de las lenguas africanas al costeñol caribeño. Y lo que tiene que ver con la aporte a la nacionalidad, es la única lengua criolla de base africano con léxico español que existe en el continente americano. Para las comunidades afrocolombianas, hablantes principalmente de las lenguas criollas y los pueblos indígenas y sus más de 400.000 habitantes, las lenguas maternas son más que un instrumento para la comunicación. La lengua estructura el pensamiento, crea vínculos, articula relaciones sociales y transmite la esencia, tradición y sabiduría de generación en generación. Aquí algunas de las lenguas existentes en el país. Lenguas indígenas. Guayunaiki, perteneciente al pueblo guayú. Damana, propia de la etnia Wiwá. Nasayuwe, perteneciente al pueblo Nasa o Pais. Achagua, perteneciente al pueblo Achagua. Tucano, perteneciente al pueblo Tucano o Yepamasa. Cowi, perteneciente al pueblo Cowi o Cágaba. Embera, perteneciente al pueblo Embera. Huambiano, perteneciente al pueblo Misac. Lenguas criollas. Creole, hablada en la isla de San Andrés y Providencia. Palenquero, hablado en San Basilio de Palenque, Bolívar. Sin embargo, es preocupante y una alerta para el Estado que muchas de esas lenguas nativas están en peligro de extinción, situación por la cual para los pueblos y comunidades el Día del Idioma se convierte en una oportunidad para recordarle al gobierno su responsabilidad y compromiso para garantizar la vigencia y permanencia de las lenguas maternas a partir del respeto por la autonomía y la educación propia. Chianetia Aunustaya. Es momento para que la profesora Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical de FECODE, haga un llamado contundente al Gobierno Nacional para que respete los acuerdos, garantice el programa de alimentación escolar y respete el modelo de salud del magisterio colombiano. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad en general. Desde FECODE continuamos rechazando el incumplimiento del gobierno nacional. Un gobierno en cabeza del Ministerio de Educación irresponsable con lo pactado con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy dicen que han cumplido 7 acuerdos de los 42 acuerdos más los acuerdos del año 2019.
Eso lo rechazamos y hacemos un llamado a nuestros maestros y maestras para que en unidad, desde cada uno de los entes territoriales, rechacemos esta irresponsabilidad del gobierno nacional, igualmente de los gobiernos municipales y distrital. Hoy estamos en medio de una situación calamitosa con nuestros niños, donde el PAE no ha sido contratado y el que ha sido contratado es de mala calidad. Hacemos ese rechazo enérgico. Se ha hecho una reforma a la norma que regula el PAE, pero no ha servido absolutamente para nada. Mientras tanto, nuestros niños se acuestan sin una comida diaria. Igualmente, el rechazo a los sin número de asesinatos de niños en edad escolar. No podemos aceptar que se acabe con la vida. Le exigimos al gobierno nacional garantías, seguridad para nuestros niños alrededor de nuestras instituciones educativas, en nuestros barrios. Están cayendo nuestros niños y el gobierno no dice absolutamente nada, solamente hablando de mentiras y incentivando esa irresponsabilidad. Maestros y maestras, desde FECODE continuamos haciendo esa exigencia, exigiéndole al gobierno nacional que respete el modelo de salud del magisterio. Vamos a continuar unidos, vamos a continuar fortalecidos por la educación pública, por la vida, por la democracia y porque al pueblo colombiano se respeta. Que tengan feliz fin de semana. FECODE, los acuerdos suscritos con el gobierno nacional en los años 2019 y 2021 ha venido trabajando por el bienestar docente. En ese sentido, avanza en la consecución de beneficios para el tema de vivienda del magisterio colombiano. Uno de los propósitos de FECODE es contribuir a mejorar las condiciones de calidad de vida y bienestar de los docentes. Por eso, en los acuerdos pactados con el gobierno en 2019 y 2021, se plasma el punto de bienestar docente, del cual hacen parte los planes y programas de vivienda para los educadores. En ese sentido, se ha venido trabajando desde la Mesa de Bienestar para incluir en la Ley de Vivienda 2079 de 2021 el artículo 14 para que se otorguen beneficios a los docentes del sector oficial, como reducción en las tasas de interés del crédito de vivienda, otorgamiento de subsidios familiares de vivienda y flexibilización de los requisitos de solicitud del crédito. Sin embargo, el gobierno ha planteado que los docentes solo podrán acceder a estos beneficios con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Fonvivienda o el Banco Agrario, dejando por fuera al sector solidario, quien representa en su gran mayoría al magisterio. En pro de los maestros de Colombia, en temas sentidos como su ubicación, como su capacitación y formación, y en el más importante de ellos, que es la vivienda, nos llevará a un buen puerto, logrando mejorar la calidad de vida de nuestros maestros y por ende el de sus familias. Frente a esta situación, en días pasados los ejecutivos Cristian Rey, María Eugenia Londoño, Isabel Olaya Cuero, Edgar Romero y Miguel Camacho en representación de FECODE se reunieron con los representantes del sector solidario, FENSECOP, COFENCOP, CANAPRO, CODEMA, COPENTOL, COEDUCAR y COPRODECOL con la finalidad de recoger aportes y escuchar las experiencias que este sector ha tenido con el tema de planes de vivienda. Si es posible que las cooperativas pudiéramos contribuir haciendo uso de lo que señala la Ley 2079 para generar proyectos de vivienda nueva y los docentes se beneficien de ella. Y solucionar los problemas que tienen el magisterio y sus familias, ya sea en servicios como la vivienda, la educación. Y es así como con este primer acercamiento, FECODE busca desarrollar una estrategia que permita convencer al gobierno nacional de incluir al sector solidario en la reglamentación del artículo 14 de la Ley de Vivienda. Para ello, los representantes del sector deberán presentar una propuesta a la Federación, la cual será planteada ante el gobierno con el propósito de conseguir beneficios para que los docentes puedan tener vivienda propia mediante subsidios de vivienda familiar. La formación docente se ha caracterizado por la adquisición de saberes, tanto a nivel profesional como emocional, para desarrollar esta labor. Sin embargo, dentro de este proceso, los docentes formadores de otros docentes tienen que enfrentar un sinnúmero de tensiones. Aquí analizamos cuáles son.
El Ministerio de Educación Nacional se ha caracterizado desde 1978 a 2003 por desmontar las facultades de educación y las escuelas normales. De hecho, en las últimas disposiciones del MEN se intenta reconocer que cualquier profesional puede desenvolverse como docente en una institución educativa pública o privada, desconociendo que más allá del conocimiento está la vocación, la práctica pedagógica y la habilidad didáctica. Por eso, el movimiento pedagógico se mantiene en oposición a las políticas promulgadas desde el ministerio que atentan contra la dignificación de la profesión docente. A pesar de un ambiente adverso, ¿no? que es, en términos políticos, yo diría las facultades de educación responden con gran gallardía, en el sentido en que las licenciaturas son acreditadas de alta calidad, se constituyen maestrías en educación y el doctorado interinstitucional en educación, cuyo objetivo fundamental es fortalecer al docente en ejercicio en su cualidad investigativa. Las disposiciones que establece el ministerio son disposiciones, yo diría, muy pensadas estratégicamente y con una intencionalidad política muy clara. En este caso, pues, ante todo, desprofesionalizar al docente. En este sentido, la formación docente hace referencia a la adquisición de saberes a nivel profesional y emocional para desarrollar dicha labor, y en términos de política es vista como parte de un perfeccionamiento permanente de quien se dedica a la educación y a la formación de niños, niñas y jóvenes y a las prácticas de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. La política pública en formación docente es un espacio de tensión y lucha entre las facultades de educación, el movimiento magisterial, frente al Ministerio de Educación y el Estado. Es un espacio de lucha, no tanto de lucha reivindicativa, de salir a la calle, que es importante, sino es una lucha de pensar estratégicamente lo que ellos quieren con relación a lo que nosotros disponemos y establecemos como prioridad. No obstante, las tensiones, encuentros y diferenciaciones de los maestros en su aprendizaje constante se centran principalmente en el hecho de que el ministerio no cuenta con una política pública de formación docente. Esto a pesar de que los educadores son quienes enseñan, forman y educan. Por ello, la invitación es ahondar en esta experiencia con el libro Pedagogía y Formación Docente en Colombia, un trabajo de investigación de más de 10 años del docente universitario en maestría y doctorado en educación, Absalón Jiménez Becerra. A esta hora de la mañana, el profesor Omar Arango Jiménez, secretario de Asuntos Internacionales, invita a docentes, directivos docentes, estudiantes, padres y madres de familia a conformar un frente común para contrarrestar las problemáticas que en materia educativa hay en el país. Hoy estamos frente a un gobierno mentiroso, incumplido, y ahora con el pretexto de que ya se van, que se les acabó su reinado, no quieren plantear las fórmulas del Sistema General de Participaciones para cerrar las brechas que tenemos en educación. Tampoco quieren hablar de ascensos en el escalafón, ni mucho menos de los pliegos de condiciones para organizar los nuevos contratos de salud. No queremos más prórroga. Amenazan con acabar con el modelo de salud y con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ponen trabas a los educadores que quieren reclamar y necesitan sus prestaciones sociales porque tienen una plataforma que no funciona y no quieren atender presencialmente las solicitudes de los maestros. Esperamos, de otra parte, agilidad y transparencia en los concursos a los cuales en buena hora están convocando. Pero están convocando solamente para cubrir unas 36.000 plazas aproximadamente y hay necesidad de 70.000. De otra parte, queremos exigir al Ministerio de Educación Nacional, a las Secretarías de Educación de los diferentes departamentos y entes territoriales que den a conocer con transparencia todas las plazas que hoy están vacantes para que los educadores las conozcan. De igual manera, queremos exigir el nombramiento inmediato de los docentes que concursaron para las zonas de posconflicto y están en lista de espera. Toda la problemática que hoy vivimos en Colombia y sobre todo en materia educativa, exigen de nosotros una unidad, la conformación de un frente común, donde estemos los educadores, los directivos docentes, que estén todas las organizaciones de los educadores, pero también de los rectores y coordinadores que existen en el país, y para que junto con los padres de familia exijamos una educación pública, de calidad, financiada, administrada directamente por el Estado. Vamos a rodear a nuestra organización sindical FECODE y a estar prestos
a participar el 29 de mayo. De manera clara y concreta, todos los maestros vamos a las urnas a la jornada democrática. 29 de mayo. El programa de gratuidad en educación superior que fue aprobado en la reforma tributaria de 2021 hoy tiene por fuera del sistema educativo a miles de estudiantes. Esto a causa de la falta de cobertura y la ausencia de indicadores y proyección que tuvo la iniciativa desde su concepción. Para este 2022, el gobierno planteó el programa de matrícula cero con generación E, una política de ley de inversión social de gratuidad para beneficiar solo a 7.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 inscritos en el CISBEN, los cuales podían inscribirse en las 63 instituciones de educación superior públicas autorizadas por el gobierno. Sin embargo, el gobierno ignora que la crisis económica sigue en aumento y no toma en cuenta a los jóvenes de esos estratos que no están registrados en el sistema de identificación de potencial beneficiarios de programas sociales y a otros cuyas familias se han perjudicado por la pandemia y han tenido que escoger entre comer o estudiar. Nosotros hemos dicho que el problema de la educación superior es que no se garantiza como un derecho fundamental. En la educación pública, precisamente ahora hablamos del problema de la matrícula cero y por supuesto se ve afectado que solo garanticen estratos 1, 2 y 3 porque eso es desconocer las realidades socioeconómicas que en realidad con la forma de estratificación pues no satisface precisamente las problemáticas. Hay personas de estrato 3, 4 que igual como consecuencia de la pandemia no tienen posibilidades de estudio. Si bien el gobierno destinó 49 billones de pesos para gratuidad en educación superior, esos recursos no son suficientes en el entendido que para tener una gratuidad al 100% no solo se debe cubrir el valor de la matrícula, también se debe tener en cuenta gastos de alimentación, vivienda, transporte, material de estudio, entre otras necesidades que requieren los estudiantes. Pero también afectó a las universidades públicas porque ahora dice yo garantizo hasta cierto número de matrícula cero, pero como es un compromiso del gobierno nacional, pues usted tiene que hacer todo lo posible para seguir garantizándole a todas las demás personas, manteniendo todavía el déficit que tienen las universidades públicas, como ya lo ha anunciado el SUBE. Esto evidencia que en realidad el gobierno no plantea una verdadera política de gratuidad educativa, sino una forma de dispersión que en realidad no da solución a las problemáticas que enfrenta la educación superior, en particular porque nuevamente se evidencia el poco apoyo para la universidad pública y la facilidad para que los estudiantes queden a merced del oneroso ICETEX. Esta nueva modalidad para ingresar a la matrícula cero puede ser que no cubra, ¿no?, como tal a la mayoría, porque sabemos muy bien que hay estudiantes que son estratos 1, estratos 2, estratos 3, que no son estratificados, pero que tampoco tienen CISBEN, ¿cierto? Entonces, eso es una situación compleja, por eso nos manifestamos y seguimos convencidos, ¿no?, de que tenemos que buscar la gratuidad universal. Se requiere una verdadera política de gratuidad para educación superior que sea incluyente, equitativa y para todos. Las altas tasas de interés de los créditos educativos del ICETEX, sumado a las formas de pago establecidas, hoy tienen en quiebra a miles de usuarios. De ahí la necesidad de reestructurar la política financiera de esta entidad para evitar que más jóvenes se vean afectados. El sobreendeudamiento de estudiantes y familias que acceden a un crédito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, requiere de una reestructuración de fondo de su política financiera, ya que tiene figura de entidad bancaria debido a las altas tasas de interés. Las cuotas mensuales no son fijas y mes a mes aumentan de manera exagerada. Una problemática que sin duda afecta a muchos jóvenes, quienes ven frustradas sus aspiraciones de terminar sus estudios o ingresar a la vida profesional por el carácter impagable de los préstamos adquiridos con esta entidad. El ICETEX tiene una deuda directa y líneas directas de endeudamiento con el Banco Mundial. Y esto es problemático porque son deudas que se hacen en dólares a unas tasas de interés que no son las mejores y con los cambios, sobre todo en las tasas de cambio, en el precio del dólar, pues esta deuda se vuelve gigante. Durante un debate en el Congreso el año pasado, se conoció que el 91% de los jóvenes deudores del ICETEX son de estratos 1, 2 y 3, al igual que el 43% de los acreedores de crédito son mujeres. Además, el 50% de los deudores terminan desertando de sus estudios, lo cual es un problema complejo, debido al incremento exagerado del crédito que hace imposible seguir pagando tan onerosas cuotas.
ICETEX de alguna forma es un banco más y se dedica solo a prestarle a estudiantes, pero eso no quiere decir que el objetivo de ese banco sea cumplir sueños o ayudarnos a tener una carrera profesional. Es más un negocio que otra cosa. En este momento tengo una deuda de 96 millones de pesos. El valor del año, porque mi carrera es anual, es alrededor de entre 16 y 18 millones de pesos. En pandemia, más de 152.000 familias accedieron a los supuestos auxilios del ICETEX, que en realidad eran extensiones de la deuda, porque nunca les ayudaron. Al contrario, siguieron sumando intereses sobre intereses, lo que demuestra que esta entidad es un banco al servicio del Estado. Y es por eso que a través de varias iniciativas se ha buscado reestructurar su política financiera, pero ha sido imposible, porque el gobierno ha optado por fortalecer a la entidad con un terrible costo para las familias y la educación. Es momento para que el presidente de nuestra federación, William Henry Velandia Puerto, editorialice nuestro encuentro de hoy. Nuestro reconocimiento y saludo a los maestros y maestras del país, a todas nuestras comunidades educativas. Gracias al apoyo de Justice for Colombia, fuimos invitados de manera presencial a las asambleas de maestros de los dos sindicatos más fuertes del Reino Unido, la ANEU y la NASOD. El primero desarrollado desde el domingo al miércoles en la costa sur de Inglaterra y en donde se le hace un reconocimiento al magisterio colombiano a través de FECODE por su lucha en defensa de la educación pública, en defensa de la dignidad del ejercicio docente, en defensa de la niñez y de la juventud, pese a la situación de riesgo cuando se asumen estos liderazgos por parte del magisterio. Para ellos es impresionante ver que haya maestros y maestras en Colombia capaces de liderar procesos de lucha a sabiendas de que se juega la vida en un proceso de esta naturaleza. Y por eso vale ese reconocimiento y se hacen debates interesantes en torno a esa misma problemática que hoy vive el magisterio de Inglaterra, de Escocia, del país de Gales, de Irlanda del Norte, que están sumidos en ese Reino Unido y que ven en el ejemplo de Colombia una posibilidad para materializar también su lucha en la defensa de la educación pública. Igual situación se presentó con NASOD, evento que se termina en el fin de semana en Birmingham. Allí se destaca nuevamente y se le reconoce al maestro y a la maestra colombiana esa lucha por la vida, por la educación, por la niñez y la juventud. Y producto de todo este proceso donde se explica la situación de derechos humanos, se generan alianzas y estrategias para hacer intercambios, experiencias y articular proyectos entre los maestros del Reino Unido y los maestros de Colombia que permitan fortalecer esa lucha por la vida, por la educación, como un derecho fundamental de la niñez y la juventud, como una forma para transformar el mundo. De igual manera, hoy estamos exigiendo al gobierno respeto a situaciones como el concurso docente. No es posible que después de que se le ha dilatado un proceso que demanda con urgencia, que se defina un concurso que permita la provisión de las vacantes de docentes, directivos, docentes orientadores y docentes de apoyo, nuevamente sale el gobierno con la dilación, afectando el interés de colombianos y colombianas que se han preparado para ingresar a la educación pública en ese compromiso de seguir haciendo de la educación un eje de desarrollo. Por eso exigimos del gobierno se materialice cuanto antes ese concurso, un concurso de méritos transparente, que dé plenas garantías, que responda a la pedagogía y que no sirva de instrumento para introducir reformas laborales como se está pretendiendo o abrir brechas entre la educación rural, la educación urbana, porque es que Colombia es un país diverso, pero es un país, una república unitaria y en donde todos los colombianos tienen las mismas posibilidades, los mismos derechos y el concurso docente tiene que ratificar esa política del Estado en torno a esa educación de calidad para todos los colombianos y colombianas sin distingos de ninguna naturaleza. No podemos finalizar nuestro encuentro de hoy sin antes invitar a todos los televidentes que se encuentran en nuestra capital del país para que visiten el pabellón 6, piso 2, stand 410 de Corferias, donde está ubicada nuestra revista Educación y Cultura. Ahí encontrarán todas las publicaciones y promociones que este importante medio de información tiene para ustedes.
Los esperamos dentro de 8 días. Recuerden que toda la información institucional de nuestra organización la encuentran en la página www.fecode.edu.co, en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Todos los sábados tenemos una cita de 7 a 7:30 de la mañana en el canal Teleantioquia. Un feliz fin de semana para todos los docentes del país.